maltrato a niños y niñas por parte de sus cuidadores es un peligro siempre latente cuando los padres no se encuentran presentes. Una experta en psicología nos advierte sobre las señales que pueden presentar los pequeños cuando son víctimas de maltrato. El caso de una niñera que maltrataba físicamente al niño que se encontraba a su resguardo, situación descubierta en Chile luego que los padres instalaran cámaras escondidas en su vivienda, conmocionó a todo el continente. No obstante, numerosos casos similares ya habían sido denunciados en otros países. Según la directora de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, existen señales que los padres deben tener en cuenta en sus hijos para saber si están siendo víctimas de algún tipo de maltrato. La primera alerta es el cambio de conducta y la búsqueda de excusas, como algún dolor o malestar, para evitar estar lejos de sus padres, así como la resistencia a pasar tiempo con una persona en particular. Y a los bebés, la mamá y el papá tienen que aprender a escuchar sus señales, que no serán palabras, pero lo puede manifestar de otra manera, con el comportamiento. A la hora de contratar a una niñera o los servicios de una guardería, se hace difícil encontrar señales claras sobre si la persona puede o no desarrollar conductas violentas, a menos que sean bien visibles. En nuestro país, los servicios de salud registraron un notable aumento de casos de violencia física y mental, principalmente en niños, aunque en la mayoría de los casos el maltrato proviene del propio entorno familiar. Y fue aumentando progresivamente año a año. Y el año 2014, de enero a octubre, hubieron casi 3.000 casos nuevos de maltrato, de los cuales la mayor parte son de niños, niñas y de violencia intrafamiliar. En cualquier caso, la profesional asegura que las consecuencias psicológicas que este tipo de episodios puede dejar en los niños y niñas pueden ser atenuados e incluso superados a través de la aplicación de correctos tratamientos ofrecidos en forma gratuita en varios servicios públicos de salud.